Alabado Jesús. Qué lindo es el Espíritu Santo de Dios en esta hora maravillosa. Te adoro, Señor, alabo, bendigo y glorifico tu nombre en esta hora. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu fidelidad por todas las generaciones. A ti sea la gloria, Jesús. A ti sea la gloria, Espíritu Santo de Dios. Qué lindo es el Señor. Qué linda es la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Dios bendiga al pueblo del Señor en esta hora, en pantalla nuevamente aquí para compartir con ustedes un estudio más de la palabra del Señor. Llevo varias semanas dando estudios bíblicos acerca del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, el primer estudio fue la personalidad del Espíritu Santo. El segundo estudio fue la deidad del Espíritu Santo. Y hoy voy a compartir nuevamente otro estudio del Espíritu Santo, pero se titula El ministerio del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo, mi hermano. Así que voy a compartir la palabra en esta tarde. Esperamos que este estudio sea de edificación para el pueblo del Señor. Así que conéctese en esta hora. Yo sé que va a ser de edificación para usted, que me va a estar escuchando en esta hora maravillosa. Así que vamos a hablar del ministerio del Espíritu Santo en la vida de Cristo, porque Cristo, cuando se encarnó el Verbo de Dios, el Espíritu Santo estaba allí presente y lo vamos a ver por las Escrituras. Vamos a ir a la palabra en Lucas capítulo 1, verso 35. Lucas capítulo 1, verso 35. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a ir a la palabra. Lucas 1, 35. La palabra del Señor dice así. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Este ángel fue el que Dios usó para hablarle a María, ¿verdad? Que el santo ser que nacerá sería llamado Hijo de Dios. Y por lo tanto dice la palabra que el ángel se le presentó a María. Y dice la palabra del Señor, el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice la palabra que el ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí el ángel menciona al Espíritu Santo. Me llama la atención porque la primera que recibió el Espíritu Santo en su vida, por decirlo así, fue María, porque dice la palabra que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea que cuando Jesucristo, el Verbo de Dios, se hace carne, dice la palabra que allí estaba presente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre María, dice la palabra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sabemos que Cristo no tuvo padre humano. Cristo, el Padre de Cristo era el Padre celestial, ¿verdad? Porque María, cuando el ángel le anuncia, María dice: pero ¿cómo yo voy a concebir si yo no conozco varón? Entonces ahí el ángel le explica que el Espíritu Santo vendría, escúcheme bien, el Espíritu Santo vendría sobre María, y entonces el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. O sea, el Espíritu Santo comenzó una obra cuando Jesucristo
decidió encarnarse, allí estaba también el Espíritu Santo participando de la vida de Jesucristo cuando el Verbo de Dios decidió encarnarse. O sea que fue engendrado por el Espíritu Santo. Cristo no fue engendrado por un hombre. Por eso la Biblia me dice a mí que Cristo es Dios y es hombre, porque su naturaleza humana es como la de nosotros, pero él tiene una naturaleza divina. Por lo tanto, el Espíritu Santo fue el que engendró, ¿verdad?, a Jesucristo. Fue engendrado por el Espíritu Santo. No solamente eso, también dice la palabra que fue ungido por el Espíritu Santo. Cristo, el Hijo de Dios, fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Si nos vamos a Mateo capítulo 3, verso 16. Mateo capítulo 3, verso 16. Estoy por aquí corriendo las páginas de la Biblia porque quiero mostrarles por las Escrituras, ¿verdad?, este estudio bíblico del Espíritu Santo, específicamente el ministerio del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Dice que fue ungido por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, verso 16. Dice la palabra: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Después que Cristo se bautiza y sale de las aguas, dice que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Fue ungido por el Espíritu Santo. Allí se manifestó el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. O sea, el Espíritu Santo no es una paloma, porque la paloma es un símbolo del Espíritu Santo, es un símbolo de la presencia del Espíritu de Dios en la vida del ser humano. Y en esta ocasión, en la vida de Jesús, dice la Biblia que allí estaba el Espíritu Santo, los cielos fueron abiertos, como quien dice, hay aprobación de parte de Dios, porque Cristo constantemente fue aprobado por el Padre. El Padre dio testimonio del Hijo y mucho más el Espíritu Santo, que estuvo presente en el ministerio de Jesús. Por lo tanto, fue ungido por el Espíritu Santo. También lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, verso 9. Voy a ir también a ese libro, que también confirma lo que estoy hablando en esta ocasión del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Dice la palabra del Señor, hablando de Jesús, en el verso 5 dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Y después dice: por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. Alabado Jesús. Por eso se le llama el Hijo de Dios, el ungido del Dios viviente. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. Aquí estoy compartiendo las Escrituras, ¿verdad?, a través de mi página de Facebook, hablando del ministerio del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Interesante, ¿verdad?, porque Jesús estuvo presente y el Espíritu Santo también estuvo presente en la vida de Jesús. Dicho sea de paso, hay otra lectura que dice que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este vino haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, Dios lo ungió con el Espíritu Santo a Jesucristo, al Hijo del Dios viviente. Ahora, también Cristo predicó en el poder del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo tuvo siempre participación en la vida de Jesús. Se supone que nosotros como creyentes
el Espíritu Santo también tenga participación en nuestras vidas. ¿De qué forma? Bueno, cuando el Espíritu Santo nos guía, nos redarguye, nos corrige. ¿Sabe? El Espíritu Santo está ahí presente, nos consuela. Dicho sea de paso, eso es uno de los nombres que se le dan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador. Por lo tanto, si el Espíritu Santo estuvo presente en la vida de Jesús, y Jesús es el Hijo eterno de Dios, ¿cuánto más en la vida de nosotros debe de estar presente el Espíritu Santo de Dios? Si nos vamos a Lucas capítulo 4, verso 18, la palabra de Dios lo dice. Lucas capítulo 4, verso, vamos por aquí, verso 18. Dice la palabra, desde el verso 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Jesús fue a la sinagoga y se le dio, ¿verdad?, para que abriera el libro. Siempre se le abrían los rollos, los pergaminos, y se leía una lectura bíblica del Antiguo Testamento ese día de reposo. Le tocó a Jesús abrir el rollo, ¿verdad?, leerlo, pero como dato interesante, dice la Biblia que cuando él abrió, estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Pero la primera parte de esta lectura dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, habla también de que el Espíritu Santo lo ungió, pero también dice que lo llamó, lo capacitó como hombre, porque Cristo como Dios nadie tenía que capacitarlo. Como hombre, lo capacitó y lo envió para predicar el Evangelio. Y como dato curioso, me llama la atención porque en el verso 21 dice la Biblia que comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. O sea que lo que Cristo estaba leyendo era una profecía del Antiguo Testamento que se cumplía en su propia persona. Por eso es que dice la palabra que los religiosos lo sacaron del templo y querían matarlo. Obvio, no pudieron matarlo porque todavía no era el tiempo. Él tenía que morir de una manera conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Pero para dar énfasis en esta parte, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el ministerio del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Ahora, no solamente Cristo predicó en el poder del Espíritu Santo, también Jesús fue sellado por el Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a aquellos que están conectados en esta hora. Para mí es un privilegio que se conecten para que puedan recibir este estudio bíblico del Espíritu Santo. Vamos a ir a las Escrituras en Juan capítulo 6, verso 27. Dice la palabra: alabado Jesús. Fue sellado por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre. Glorificado Jesús. Alabado Jesús. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Porque a este señaló Dios el Padre. O sea, el Padre señaló que Cristo era. Lo selló como que Él es. Dando testimonio el Padre y el Espíritu Santo dando testimonio de que Cristo es el enviado. No hay otro como Él. Él es el único enviado por el Padre y es el único que dice la Biblia que este fue el que señaló Dios, el Padre. O sea que Cristo fue sellado por el Espíritu Santo.
No solamente eso, también que Cristo fue dirigido por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 4, verso 1. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, verso 1. ¿Qué dice la palabra? Jesús fue dirigido por el Espíritu Santo. Fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiaba a Jesús. Como hombre lo llevaban, lo guiaba, porque el Espíritu Santo estuvo presente en el ministerio, en la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, también dice la Biblia que Cristo obró milagros por medio del Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, verso 28. Mateo 12, 28. Vamos a ir a la palabra. Dice la Biblia, a él estaban acusando, ¿verdad? Él hizo un milagro y los estaban acusando de que él por el dedo, por el enemigo, le echaba fuera a los demonios. O sea, que no era el poder de Dios, los fariseos lo estaban cuestionando. Y dice la palabra del Señor que Cristo dijo lo siguiente: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y el verso 27 dice: y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque Cristo hizo allí un milagro, que le trajeron a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. ¿Cómo le sanó? Por el poder del Espíritu Santo, mi hermano. El Espíritu Santo estuvo presente todo el tiempo en la vida de Jesucristo. En ningún momento estuvo ausente. El Espíritu Santo estaba allí. Antes de que el Espíritu Santo descendiera el día de Pentecostés, ya estaba allí con Jesús. Por eso yo dije en mis estudios anteriores que el Espíritu Santo no llega ni se va. Él está. El Espíritu Santo está presente en la vida del creyente todo el tiempo. Porque el Espíritu Santo no está ajeno de nada. Él está presente y estaba presente en la vida de Jesucristo. Hechos 10:38, ¿qué dice la palabra? Hechos capítulo 10, verso 38. Lo había citado anteriormente, pero lo voy a repetir porque es importante este texto bíblico. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y después dice, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, pero este estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Cristo sanaba por el poder del Espíritu Santo, hacía los milagros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba presente en la vida de Jesús. Bendito sea su nombre. Ahora, también fue lleno del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, el énfasis de la iglesia primitiva era que estuviéramos llenos del Espíritu Santo. Ese es el énfasis que se le daba a la iglesia primitiva en aquel entonces. Yo creo que ese es el énfasis que se le debe de dar a la iglesia en este tiempo. Que estemos llenos del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, verso 34. Juan capítulo 3, verso 34.
Dice así: porque el Dios que me envió, las palabras de Dios habla. Porque Dios no da el Espíritu por medida. Dice, porque al que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Dice la palabra que Dios no da el Espíritu por medida, ni mucho menos a Cristo. Dios da el Espíritu completo. La presencia de Dios siempre está. Lo único distinto es que nosotros como seres espirituales, ¿verdad? Porque andamos en el Espíritu. Somos carnales en el sentido de que estamos en este cuerpo, pero nuestra vida tiene que ser una vida en el Espíritu. El Espíritu Santo siempre está ahí presente con nosotros. Él no se va, Él no se aleja, los que nos alejamos somos nosotros. Alaba. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios, pero Dios nunca se aleja de nosotros. Siempre Él está presente. Lucas capítulo 4, verso 1, dice la Biblia. Voy a ir a Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Nuevamente menciona que fue lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Estaba lleno del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia cuando estamos llenos del Espíritu Santo y cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia, mi hermano. Yo sé que usted la ha vivido, yo sé que yo le he vivido esa diferencia, porque muchas veces nos hemos sentido decaídos espiritualmente, pero también nos hemos sentido fortalecidos en el Espíritu, y usted sabe, y usted ha sentido la diferencia entre estar lleno del Espíritu Santo y estar descuidado de esa llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, mantente lleno del Espíritu Santo. Es el consejo del Señor. Estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, no solamente eso, también dice la Biblia que Jesús se conmovió en el Espíritu. Jesús se conmovió. Jesús también lloró. Jesús también tenía sentimientos. Porque como hombre tenía también unas emociones como nos pasa a cada uno de nosotros. Dice la palabra en Juan 11:33. Esto es un evento bien conocido en el pueblo del Señor. Vamos a ir ahí a las Escrituras. Vamos llegando. Estoy aquí pasando las páginas de las Biblias, compartiendo este estudio bíblico con ustedes. Si usted le place más tarde y quiere compartir esta enseñanza y pasarla para adelante, amén, lo puede hacer, bendito Jesús. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 11, verso 33. La palabra del Señor dice, este fue un evento cuando Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Lázaro había muerto, ¿verdad? Y sus hermanas estaban desconsoladas, y allí llegó Jesús. Dice la palabra, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Dice que se estremeció en el espíritu y se conmovió. O sea, él también se conmovió, pero se conmovió en el espíritu. En el Espíritu Santo, Cristo se conmovió. Alabado Dios. Porque había una situación difícil para el hombre, no para él, pero él como humano cuando vio esa escena, cuando vio ese cuadro, alabado Jesús, de angustia, de tristeza, de dolor, también se conmovió, pero él se conmovió, dice la Biblia, en el espíritu, de tal manera que resucitó a Lázaro, mi hermano, de tal manera que él lo resucitó. Después de 4 días de muerto, Dios hizo el milagro en Lázaro. Y puede hacer un milagro contigo. Yo no sé si usted está orando por un milagro. Dios puede hacer ese milagro.
Solamente para el que cree todas las cosas le son posibles y usted tiene la capacidad, por decirlo así, y la fe que Dios ha depositado dentro de usted para recibir un milagro. ¿Cuál es el milagro que usted está pidiendo? Dios te lo puede conceder, porque Él es el Dios de los milagros. La época de los milagros no ha pasado. Yo sé que Dios puede hacer un milagro en tu vida y lo puede también hacer conmigo. Ahora, no solamente eso, dice la Biblia que también Cristo se regocijó en el Espíritu. Lucas capítulo 10, verso 21. Lucas capítulo 10, verso 21. Vamos a ir a la palabra aquí. Dice la Biblia, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, oh Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Estaba contento, porque el Señor también tenía un buen sentido de humor. Cristo se reía, Cristo estaba contento. Llegó un momento dado donde se entristecía mucho, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice la Biblia que veía las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Yo me atrevo a decir que eran más los días de angustia que Cristo tenía que los días de gozo. Cuando usted anda en el Espíritu, y no quiero sonar pesimista, hay días de gozo y de alegría, pero hay muchos días de quebrantos. Hay muchos días de tristeza. Y no estoy hablando de la tristeza de una enfermedad, no estoy hablando de la tristeza de la economía, porque estás desempleado, desempleada. Yo no estoy hablando de esa tristeza, yo estoy hablando de la tristeza del espíritu. Sí, así como usted lo oye, la tristeza del espíritu, varón. Sí, porque cuando Dios pone tristeza en tu corazón, es para que usted pueda ver y se ponga en el lugar del Espíritu Santo que gime por su pueblo, gime por su iglesia. El Espíritu Santo está ahí para gemir, para interceder por nosotros. Y usted ve el mundo lleno de tanto pecado y de tanta maldad y cuántas gentes se pierden. Eso es motivo de tristeza. Hay una puerta abierta, que es la puerta de salvación, que es Cristo, pero mucha gente no va a querer. La Biblia me dice a mí que Jesús, cuando vio la ciudad de Jerusalén, dice, lloró sobre ella. El Señor lloraba también. Se entristeció. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Dios quiere, pero hay mucha gente que no quiere. Él se conmovía en el Espíritu. Él se regocijaba en el Espíritu. Se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu Santo. Cristo se ofreció por medio del Espíritu Santo. Eso está en Hebreos capítulo 9, verso 14. Dios bendiga a Debra Valentín, que está conectada, a Norma Cajiga. Amén. Bendiciones. Hebreo, vamos a ir a la palabra, específicamente a ese libro en particular, Hebreos capítulo 9, verso 14, mi hermano. Dice la palabra, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció. Cristo se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu Santo. Óigame, el Espíritu Santo presente en todo tiempo, 24 horas en la vida de Jesús. El Espíritu Santo, te pregunto, ¿el Espíritu Santo está presente en tu vida 24 horas? Claro que sí, pero muchas veces no lo podemos discernir.
pero Él está ahí presente. ¿De qué forma? A veces te inquieta orar, te inquieta predicar, te inquieta ayudar al necesitado. Gime dentro de cada uno de nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, fue levantado de entre los muertos por el Espíritu Santo. Cristo fue levantado de entre los muertos por medio del Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice? Vamos a ir a la palabra. En Romanos capítulo 1, verso 4. Romanos capítulo 1, verso 4. Alabado Jesús. Dice la palabra, Él fue declarado, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Quién es el Espíritu de Santidad? El Espíritu Santo. Por la resurrección de entre los muertos. Por medio del Espíritu Santo, Cristo fue levantado. El Padre lo levantó, se levantó Él en sí mismo, y el Espíritu Santo también participó de la resurrección corporal de Jesucristo. Si nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo le dio vida a ese cuerpo que estaba muerto. Lo vivificó en el Espíritu. Allí estaba el Espíritu Santo, que también participó de la resurrección corporal de Jesucristo. El Espíritu Santo presente en la vida de Jesús. Presente en la vida de Jesús en su resurrección. Ahora, Cristo dio mandamientos a sus apóstoles por medio del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 2. ¿Qué dice la palabra? Hechos capítulo 1, verso 2. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dice la Biblia, voy a leerlo desde el verso 1, dice la palabra. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Alaba. Dice que dio mandamientos por el Espíritu Santo. Alaba. Por medio del Espíritu Santo. O sea, Cristo constantemente, desde que el Verbo de Dios se encarnó, el Espíritu Santo estuvo presente, y se lo probé por medio de 12 ejemplos, y estoy resumiendo. Por ejemplo, el primero fue engendrado por el Espíritu. Segundo, fue ungido por el Espíritu Santo. Tercero, predicó en el poder del Espíritu Santo. Cuarto, fue sellado, debo decir, por el Espíritu Santo. 5, fue dirigido por el Espíritu Santo. 6, obró milagros por medio del Espíritu Santo. 7, fue lleno del Espíritu Santo. 8, se conmovió en el Espíritu Santo. 9, se regocijó en el Espíritu Santo. 10, se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu Santo. 11, fue levantado entre los muertos por el Espíritu Santo. Y el 12, dio mandamientos a sus apóstoles por medio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Mire, mi hermano, si Cristo tuvo la necesidad
de que el Espíritu Santo estuviese con él, cuanto más nosotros, que somos débiles, que fallamos, que pecamos, que a veces creemos que Dios no está, pero Él está. Él está presente. Dios te bendiga, César. Un saludo. Acabo de dar este estudio. Los que se conectaron tarde pueden ver o escuchar, ¿verdad?, este estudio que se queda grabado aquí en este canal o en esta página de Facebook, debo decir. Y hablé del ministerio del Espíritu Santo en la vida de Cristo, porque es necesario el Espíritu Santo. Si fue necesario en la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, cuanto más va a ser necesario en la vida de cada uno de nosotros. Así que en esta hora siento hacer una oración para que Dios, por medio del Espíritu Santo, usted pueda discernir y entender la importancia del Espíritu Santo en la vida suya y en la vida mía. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo te pido, Señor, que nosotros como creyentes podamos entender y discernir la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que en el nombre que tú respondes, oh Dios mío, podamos entender, Señor, con claridad. Podamos entender, Padre, porque muchas veces no lo podemos entender. La importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos guía, que nos corrige, que nos redarguye, que hace tantas cosas en nuestra vida, Señor. Y que lo tengamos en prioridad en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo sea una prioridad en la vida del creyente, Señor. Porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder vencer las tentaciones, Señor. Te lo pido en el único nombre que tú respondes, en el nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Así que Dios me les bendiga. Será en otra ocasión que estaré compartiendo con ustedes estudios de la palabra del Señor. Dios me les bendiga.